Bien, ¿quién quiere compartirnos entonces sus respuestas a estas preguntas? O a otras similares, ¿verdad? El video de la sesión de ayer, pregunta aquí Jorge Sánchez, sí, ya desde ayer mismo lo subí. Son, me parece son 2 videos. Entonces ya están subidos a no a la plataforma, sino al WhatsApp de grupo. Ujú. No aparece Ajá, mi tarea del cuestionario. ¿Quiere decir que no se ha revisado o no lo habré subido bien? A ver, ¿qué cuestionario? El de la... No aparece, no aparece el cuestionario. Yo ya entré, tengo la otra computadora acá y no aparece el cuestionario porque pues, yo no lo he hecho. Pero Sí. No aparece. No, yo sí hice mi cuestionario ayer y lo subí, pero en la calificación no me aparece nada. Me aparece el resultado. Sí, era lo que ya otros habían comentado. Sí. Entonces, ustedes, Alberto, Alberto Bueno. bueno. Sí, de hecho aquí ya aparece. Sí sacó 10, tiene 10 en el cuestionario. Gracias. Sí, miren aquí. Irene Sánchez. Sí, miren, prácticamente todos tienen 10. Ah. A excepción de, voy a mencionar aquí nombres, José Alejandro Ramos, Francisca Martínez, Celsa Negrin, María del Carmen Ortiz, Rosalena Figueroa y nada más. Esos son los que tienen 8 o menos. Ujú. Todos los demás tienen 10. Todos los que ya han contestado su cuestionario ya tienen 10. ¿Sale? Ya nada más es cosa de que estas personas que mencioné pudieran revisar ahí su cuestionario. Se pueden hacer nuevamente su intento de resolución. De modo que el sistema me arroje la calificación más alta de los 2 intentos. Ujú. Vamos a revisar aquí, entonces, los primeros 2 signos. Muy bien. Temporalización, el tiempo límite es de 2 horas. La calificación. Voy a poner incluso aquí 3 intentos, ¿verdad? Por si acaso que alguien vuelva a responder y le vuelve a salir mal, pues ahí vamos a dar chance de otro más. Muy bien. Listos. Pues vamos a continuar. Miren, ya nos quedan, de hecho, poco más de media hora nada más. Vamos a continuar entonces con nuestro tema, que ahora es el de la multiplicación de panes. Entonces no vamos a contestar las preguntas Pues o las vamos a contestar personalmente, o sea, para nosotros mismos, ¿no? Hace rato, sí, hace rato formulé la pregunta y nadie contestó.
Dejé pasar ya como 3 minutos y nadie ha participado. Y entonces, por eso digo, pues vamos a continuar entonces. ¿Sale? Es que son tan difíciles, padre, ¿eh? No se crea que no están tan como para no meditarlas. Ajá. Porque por más que queremos, en lo personal, pues yo puedo decir que sí busco intentar, sobre todo en la familia, pues dar esperanzas y dar vida, pero vida espiritual. Claro. En cuanto a identificar necesidades materiales, bueno, pues por supuesto que es válido apoyar a las personas en lo material hasta donde uno pueda, ¿verdad? Sin que eso sea que dependan de uno, porque tampoco se puede, ¿no? O sea, a veces no podemos con nosotras mismas y ya andamos queriendo arreglarle el mundo a los demás, pero bueno, cuando ya profundizamos en esta espiritualidad de conocer la palabra de Dios, de conocer lo que Jesús nos pide, de apoyar y de ayudar, pues no podemos quedarnos sin hacer nada, ¿no? Creo que cada quien, siendo muy conscientes de hasta dónde podemos ayudar, pues tratamos de hacer algo. Así es. Sí, muy bien. De hecho, vemos cómo Jesús, pues no le resuelve la vida al paralítico, ¿no? O sea, lo Que le dice, sana, levántate. le recupera su dignidad, su capacidad digamos, autogestionarse, de participar también del culto divino, porque así como estaba no podía participar del templo o de las sinagogas, y ahora sí. Entonces Jesús ya deja completa libertad en aquel hombre para que conduzca su vida, nada más le advierte, no peques para que no te pase algo peor, y ya, pero de ahí en fuera no le resuelve más, que eso ya es tarea de él, ¿verdad? Así es. Muy bien, Ligia Margali, adelante. No se oye porque creo que tiene silenciado el teléfono. El micrófono, sí. Abre tu micrófono. Sí, buenos días a todos. No había contestado porque realmente me hizo pensar mucho las preguntas y la verdad es que actualmente casi siempre, sobre todo cuando uno ayuda a nivel familiar, apoya a alguien a nivel familiar, lo que hace sin querer uno provoca que esas personas se hacen como dependientes de uno, se acostumbran. Actualmente si ayuda uno a alguien, luego como que las personas en vez de hacerse independientes o digan que es una ayuda momentánea o por una vez, ellos ya piensan es alguien que me va a apoyar siempre y se vuelven como dependientes. Entonces es un poco difícil ver cómo hacer ese cambio de que ya la gente no vuelva a recurrir a uno, pues sí, que se vuelvan independientes. Eso, o sea, el final de la segunda pregunta me hizo pensar mucho, porque actualmente eso, si uno ayuda a alguien, no siempre la persona reacciona como que es algo que me estás ayudando en esta ocasión, sino que ya es algo que vas a hacer siempre, aunque uno no lo haga, pero es como es una actitud que sobre todo a nivel jóvenes, tienden a que como que se vuelva como dependencia. Eso, me quedé pensando mucho en la pregunta, por eso dije, no, o sea, realmente no siempre provoca uno que se vuelvan independientes y ya puedan caminar por su cuenta, sino que al revés, a veces dicen, no, pues ya como que hacen concha y ya voy con quien me puede ayudar, total no me van a dejar morir solo, por decir, ¿no? Entonces, por eso, o sea, porque me quedé pensando, no siempre uno, realmente provoca lo que uno quiere, sino, porque las personas, cada quien es diferente y actualmente los muchachos son como muy, no sé, como que no buscan mucho hacerse por sí mismos, sino que buscan que todo el mundo les resuelva sus problemas. Entonces, me quedé pensando mucho en la segunda pregunta, padre. Gracias. Muy bien, pues ahí están las aportaciones. Yo les agradezco a los que han participado. Necesitamos avanzarle ahorita rápido a la siguiente presentación. Entonces ahí
Les pido ahí que me disculpen si alguien más quería participar, pero ahorita ya tenemos que darle prisa porque vamos un poco atrasados, ¿verdad? Bien, fíjense, tenemos aquí la presentación sobre este cuarto signo que realiza Jesús, que es la multiplicación de los panes y peces. Vamos a entrar entonces a verlo. Sí se ve en pantalla, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar por el texto como tal que dice: después de esto se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarlo por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Vemos la estructura entonces del pasaje. Comienza con una introducción, 4 versículos que nos dan noticia del lugar, la época del año, que estaba cerca la Pascua. Están los personajes y motivos. Tenemos después el signo de los panes y peces. Ante la dificultad de un problema que no pueden resolver los discípulos, ¿verdad? Y Jesús ha suscitado aquí también un desafío, ¿verdad? ¿Qué haremos con todo esto? ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Siendo que él ya sabía lo que iba a hacer. Los pone en dilema los pobres discípulos. Chin, ¿y ahora qué hacemos? Ahora Jesús resuelve todo con lo que hay. Le presentan 5 panes y 2 peces. Y con las palabras y acciones de Jesús, él realiza el signo. Las consecuencias del signo, pues que todos pueden comer y todos se sacian, toman los pedazos sobrantes para que nada se pierda. Dificultades sobre la colocación de este capítulo en este evangelio. Vemos que los capítulos 5, 7, 9 y 10 ubican a Jesús en Jerusalén. En cambio, aquí el capítulo 6 nos lo pone en Galilea. Y por eso, pues algunos especialistas consideran que probablemente el capítulo 6 debería seguir directamente al capítulo 4 y no al capítulo 5, porque el 5 y el 7 ubican a Jesús en Jerusalén. Entonces, como que estaba fuera de lugar. Pero, bueno, pues así es como lo tenemos en el Evangelio de San Juan. Y se mantiene la idea de que está cerca la fiesta de la Pascua, tal como aparece en el capítulo 5. También podemos pensar que, aunque se enfatiza sobre el Shabbat, de ahí podríamos pensar en la Pascua, y después el capítulo 7 y 9 se dan ya en otro contexto, la fiesta de los tabernáculos. Tenemos sobre la celebración de la Pascua. Contiene elementos que conmemoran el paso del invierno a la primavera. Recordemos que la Pascua se celebra la primera luna llena de primavera. Contiene también elementos relativos a la liberación de los hijos de Israel de Egipto. La cena de la Pascua, ¿verdad?, que se celebra precisamente recordando todos los acontecimientos de la salida de Egipto.
La Pascua y el Panásimo eran dos fiestas agrícolas originalmente independientes. Tras el asentamiento de Israel en Canaán, se unieron y se les resignificó, de modo que la primera fiesta, es decir, la Pascua, celebra tanto la protección divina de los primogénitos israelitas en Egipto, como la salida de los israelitas de Egipto. Y la segunda, la fiesta del Panásimo, rememora cómo el Dios providente alimentó a los israelitas en el desierto con el maná. Bien, nos pone aquí el texto que entonces Jesús se fue a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades. Mucha gente lo seguía porque veían los signos que hacía con los enfermos o en los enfermos. Vemos que hay un interés muy práctico en la gente. Siguen a Jesús porque lo ven como un milagrero. Ya después al final lo verán como el profeta que habría de venir. Jesús se sube a un monte en compañía de los discípulos. Recordemos, el monte es ese lugar fronterizo entre el cielo y la tierra. Se dice que está próxima la Pascua, la fiesta de los judíos, y ahí encontramos estos elementos. Se mencionan dos grupos, primero la muchedumbre y segundo los discípulos. Son dos de los grupos más importantes de seguidores de Jesús. La muchedumbre había visto los signos que Jesús hacía. El evangelista no da detalles, pero hace pensar que la gente ve en Jesús a un taumaturgo. Por tanto, tienen una fe imperfecta, una fe no evangelizada todavía. Jesús sube al monte y se sienta en compañía de sus discípulos. El evangelista dibuja un marco solemne para que se dé una enseñanza desde una cátedra, pero más que enseñar, Jesús va a hacer un signo. La mención de la proximidad de la Pascua judía da un marco temporal al signo de la multiplicación de panes y peces. Evoca el día del Dios protector y providente que en lugares desiertos salvó a los hijos de Israel. Después, al levantar Jesús los ojos, ve a la gente y pone a prueba a Felipe con una pregunta que lo hace preocuparse. Lo pone a prueba y aquel pobre dice: ni 200 denarios bastarían para todos. Andrés agrega: aquí hay un muchacho, ¿verdad? Pero ¿qué es esto para tantas personas? Los cinco panes, cricinus, dice, de cebada, caiduo opsaria, y 2 peces. ¿Qué es esto, pues, para tantos? Jesús sabía lo que iba a hacer. No simplemente hará un milagro, sino un signo que manifiesta su identidad. Querrá llevar a los grupos de seguidores a que comprendan mejor quién es Él. Dar alimento a tanta gente en lugar solitario evoca el momento en que Eliseo alimentó a 100 hombres, según el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Acontecimiento histórico, el de Jesús, que multiplica también los panes, o es un midrash, es decir, una actualización de el pasaje de Eliseo. Muchos se han puesto a discutir si el relato de la multiplicación de panes realizado por Jesús es un evento histórico o es solamente una estrategia de intertextualidad, una forma de decirnos que Jesús tiene el espíritu profético de Eliseo, capaz de hacer multiplicar la comida. La mención de los nombres de los discípulos evoca su presencia en 1:40-43. Aparece Andrés, que aparecía ya en el capítulo 1, y Felipe. Hasta ahora, ellos no han progresado en la comprensión de la identidad de Jesús. El signo se realiza a partir de lo poco que un joven trae. Se pone a disposición y eso es lo que importa. Aunque sea poco, lo que tienes, ponlo a disposición de Jesús. Una interpretación alegórica puede equiparar al joven con la iglesia juánica naciente, una comunidad abierta a la novedad de Cristo y que desea colaborar con Él. La idea es que los signos se realizan a partir de la colaboración, por mínima que sea, de quienes se abren a la palabra de Jesús. En este jovencito estamos representados todos. Viene la acción transformadora de Jesús. Hagan que se recueste la gente
y viene un detalle. Había en el lugar mucha hierba, como si el autor del Evangelio estuviera ahí presente, como para darnos una precisión del lugar. En de hortos polis en topo. Había mucha hierba en el lugar. Ajá. No dice ahí que había un topo en el lugar, porque topos en griego significa lugar. Bien, entonces Jesús tomó panes y fíjense, vienen estos verbos. Después de dar gracias, los repartió. Son verbos que aparecen en la última cena. Jesús toma el pan, da las gracias, lo parte y lo reparte. Ajá. Aquí no dice que partiera el pan, pero sí lo reparte. Ahora, tenemos que al final, cuando se saciaron, pide Jesús que recojan los trozos sobrantes. Ajá. Los clásmata es los trozos, y periseu santa significa sobrantes, los que están de sobra. Ajá. Periseo hace relación con lo que está así en sobreabundancia, ¿ok? Los recogieron y llenaron 12 canastos con los trozos, con los clasmaton de los 5 panes de cebada. No hace mención de que recogieran pescado, solo se menciona que recogieron los trozos, los clásmata de los panes, de los panes que se habían usado. Vamos a ver por qué ese énfasis, por qué solamente vienen estos detalles. Bien, vemos en el texto juánico, en la antigüedad la gente se recostaba para un banquete. No eran comunes las sillas como las nuestras. La idea de fondo es un banquete mesiánico o escatológico, pero que se realiza en el presente. El Mesías convida a todos a un banquete. La mención había en el lugar mucha hierba ofrece la idea de que el evangelista fue testigo de lo acontecido. Otra explicación sugiere la conexión con el Salmo 22 como trasfondo de la perícopa, ¿verdad? Que el Señor, pues, que es mi pastor, me da alimento enfrente de mis enemigos, me llena la copa, etcétera. Está hablando, pues, el Salmo ahí de un banquete de carácter mesiánico. 3 verbos de acciones de Jesús: elaben, eucaristesas y diedoken, que en español significan tomó, luego dio las gracias, o sea, el dar las gracias, y después los repartió. Son los mismos verbos de acciones realizados por Jesús en la última cena, según 1 Corintios 11 y los evangelios sinópticos. Solo falta el verbo partió, éclasen, que sí viene en los relatos de última cena y aquí no aparece. El autor busca preparar al lector a la comprensión del discurso final del capítulo, que será el discurso en Cafarnaúm, que cubre gran parte del capítulo 6, como un discurso eucarístico. La palabra clásmata, que significa trozos, que sobraron, se recogen para que nada se pierda. Dice, esta palabra podría referirse a las formas de pan eucarístico que sobraban en las celebraciones de la fracción del pan, es decir, de la misa, como le llamaban en la antigüedad. En tal caso, su uso en este pasaje reflejaría también un tinte eucarístico en el relato y también reflejaría una praxis de las comunidades juánicas. Es decir, que en las comunidades juánicas, cuando se celebra la Cena del Señor o la fracción del pan, los trozos sobrantes no se tiran, se guardan, ¿verdad? Y tenemos conocimiento de la liturgia antigua que esos trozos sobrantes se llevaban a los enfermos, porque sabían las comunidades que ahí estaba presente Jesús. Es el pan eucarístico, por tanto, que se lleva a los enfermos. Al ver la gente el signo que había realizado, reacciona la gente, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Y sabiendo que lo querían hacer rey, Jesús huye al monte solo.
La muchedumbre reconoce el acontecimiento como un signo, pero no comprende la identidad de Jesús. Primero lo siguen porque hace milagros. Ahora, para ellos es un profeta. A tenor de Deuteronomio 18, 15 al 18, donde Moisés dice, vendrá en el futuro un profeta tan grande como yo, al que ustedes deberán escuchar. Otros especialistas consideran que el criterio de comprensión de los judíos es la multiplicación de panes que realizó Eliseo. En el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Ambas teorías coinciden en mostrar que los asistentes solo podían comprender las acciones de Jesús porque ellos seguían con sus criterios judíos, se quedaban con una fe imperfecta, no alcanzaban a ver que Jesús es el Hijo de Dios y no un profeta de la talla de Eliseo, ni solo el profeta anunciado o preanunciado por Moisés en Deuteronomio 18. Esto se enfatiza cuando se dice que Jesús se fue de allí porque se dio cuenta de que la muchedumbre le quería imponer la condición de rey. Dice el texto, Harpat seinauton ginapoieso sim basilea. El verbo harpazo significa tomar por la fuerza, arrebatar. Entonces querían arrebatarlo, querían tomarlo por la fuerza, traduce la Biblia de Jerusalén, para hacerlo rey. Esto lo hacían porque estaban atrapados por sus propias expectativas de mesianismo vinculado a la realeza. Pero Jesús, como vamos a ver, tenía otro concepto de Mesías. Para Jesús, el Mesías es el ungido de Dios para dar la vida con el fin de que el mundo tenga vida. El texto del segundo libro de Reyes, capítulo 4, dice, vino un hombre de Baal Salisá y llevó al hombre de Dios, es decir, a Eliseo, primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga, y dijo a Eliseo, dáselo a la gente para que coman. Su servidor dijo, ¿cómo voy a dar esto a 100 hombres? Él dijo, dáselo a la gente para que coman, porque así dice Yahvé, comerán y sobrará. Se lo dieron, comieron y dejaron de sobra, según la palabra de Yahvé. Entonces, fíjense cómo hay muchas semejanzas, ¿verdad? Con el pasaje que estamos leyendo en San Juan. Es indudable de que hay una conexión intertextual entre los dos pasajes, pero solo es en relación con la manera de redactar. Pero con una conexión intertextual no se niega un evento histórico. Aplicamos criterios de historicidad. El primero, criterio de testimonio múltiple. Aquí ya estamos aplicando criterios precisamente de la ciencia histórica. Entonces, ¿hubo o no hubo multiplicación de panes realizados por Jesús? El criterio de testimonio múltiple nos muestra, primero, que el acontecimiento se funda en una tradición sobre un acontecimiento de la vida de Jesús. Una cosa es el acontecimiento relatado o narrado y otro es cómo pudo haber ocurrido. Hay dos variantes de esta tradición y se plasmaron en Marcos 6 y Marcos 8, que Marcos nos pone 2 multiplicaciones de panes y Juan solo una. La versión juánica conforma una tercera variante. Esto evidencia que sí hay testimonio múltiple sobre una tradición de base histórica. Es decir, Juan y Marcos nos refieren que sí hubo un evento donde Jesús alimentó a literalmente muchísimos seguidores, no sabemos si miles o cientos, pero sí hay coincidencia. Hay un criterio de coherencia. En diversas ocasiones Jesús celebró banquetes con muchos tipos de personas. Generalmente lo hacía en zonas habitadas, pero en esta ocasión ocurrió en Galilea junto al mar. A sus banquetes les daba un significado escatológico porque los empleaba para hablar de la inminente llegada del reino de Dios. Esto en los evangelios sinópticos. En Juan 6 se habla de una comida que se hizo memorable por la gran cantidad de gente que participó. En este banquete solo comieron panes y peces, lo cual también es digno de memoria. La comunidad pospascual reinterpretó dicha comida a la luz del relato de la última cena
y de temas eucarísticos. El evangelista partió de la tradición de esa comida memorable, la filtró con criterios eucarísticos y elaboró un relato tomando elementos de la multiplicación de panes que realizó Eliseo y de los evangelios sinópticos. Y ahora sí compartimos apreciaciones para nuestra vida y apostolado. Las ideas centrales que nos deja la perícopa. Primero, Jesús toma las veces del Dios providente del Antiguo Testamento, que protegió a los primogénitos israelitas y que alimentó a los hijos de Israel. Segundo, Jesús pone a prueba a sus discípulos, no solo a Felipe, para que ellos mismos vean su nivel de incomprensión sobre la identidad de Jesús. Tercero, los discípulos no lo conocen por mucho seguirlo, sino porque siguen pensando según las categorías terrenas. Se preocupan por la falta de alimento y aún no ven que Jesús es el pan que dará la vida al mundo. Cuarto, el contexto de la fiesta de la Pascua. Tenemos los 3 verbos de acciones realizadas por Jesús, la distribución de los panes y los peces, así como la mención de los trozos sobrantes, van conformando un marco eucarístico al pasaje. Bien, ahora precisamente compartimos estas apreciaciones, preguntas que pueden ustedes ir resolviendo. ¿Cómo ha sido nuestro camino de vida y de apostolado junto a Jesús? ¿Qué certezas tenemos sobre Jesús? ¿Estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo abra nuestro horizonte de comprensión sobre Jesús? Y finalmente veamos cómo Jesús es el pan vivo que se parte y se comparte para que el mundo tenga vida. ¿Somos también nosotros panes que se dejan partir para hacer llegar la vida de Jesús a los demás? Pues ahí tenemos entonces estas preguntas de orientación. ¿Ok? Y ahora sí, los que quieran participar o si les quedó alguna duda sobre esta exposición, adelante. Que todavía tenemos 9 minutos. A mí me llama la atención porque de hecho la puse en la tarea de ayer, que en cuanto a María le dice a Jesús, hagan lo que él les dice, Jesús les dice, traigan el agua o pongan agua, ¿no? Pero hasta ahí se acaban. ¿Qué hizo Jesús para convertir el agua en vino? ¿Qué acción? Porque aquí en la multiplicación de los panes dice, tomó el pan y tomó los pescados, hizo la oración, etcétera. O sea, el evangelista sí nos narra qué hizo Jesús en la multiplicación. Pero a mí me queda la duda de qué hizo cuando convirtió el agua en vino. Esa es una duda de ayer. ¿Sí? Que la relaciono con ahorita, que como ahorita sí, el evangelista da o narra las acciones de Jesús para hacer ese milagro o para hacer esa transformación. Sí, mire, tal parece que Juan, a propósito, utiliza aquí los verbos de la última cena para ponerlos aquí, pero fíjense, Juan nunca presenta la última cena. Las palabras de Jesús sobre el pan y el vino no las pone. Ajá. Entonces puede ser que Juan, sabiendo o quizá recordando elementos de la última cena, pone esas acciones aquí porque quiere conectar con lo que vendrá después, con el discurso en Cafarnaúm, el discurso del pan de vida. Cuando Jesús dice, yo soy el pan que da vida al mundo, etcétera, yo soy el pan verdadero, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron, etcétera. Entonces, hay una clara conexión entre las acciones que Jesús realiza sobre el pan y los peces aquí y el discurso en Cafarnaúm. Y de ahí entonces los especialistas siempre han visto el por qué San Juan no pone las palabras de Jesús sobre el pan y el vino en la última cena. No fue necesario repetir ese punto porque ya estaba claro en el capítulo 6 que estamos viendo ahorita.
Ajá. Cuando Juan narra la última cena, solo pone el lavatorio de pies. Ahora, tal parece entonces que Juan es consciente que las comunidades lectoras de su evangelio ya han recibido copias de 1 Corintios 11, que es el primer escrito que narra la última cena, y después aparecieron los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, que también narran la última cena, y que seguramente también las comunidades juánicas contaban con copias de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y entonces como que Juan dijo, pues ¿para qué vuelvo a narrar toda la última cena? Entonces lo que pone solamente es el lavatorio de pies para dar a entender el servicio que Jesús vino a ofrecer a la humanidad y que por tanto nosotros también debemos servirnos unos a otros. En cambio, lo que fue del paso o la conversión del agua en vino, las acciones de Jesús no son sobre las tinajas, sino sobre los siervos. Ellos obedecen la palabra y se realiza el signo. Ajá. Entonces, en aquel pasaje, Jesús obra sobre los sirvientes y ellos obedecen. El signo se da. Ajá. Un signo que nos dice claramente que la gracia que es verdad del Evangelio de Jesús es, digamos, la gracia que corona a la primera gracia que era la ley de Moisés. Aquí, en cambio, se nos presenta en el contexto de Pascua una comida donde Jesús prepara a sus lectores, en este caso a nosotros, para que entendamos que Él es el pan que se va a repartir para que el mundo tenga vida. Jesucristo es un pan que se va a multiplicar. Y por eso el capítulo 6 comienza con la multiplicación de panes, para que después encontremos su relación con el discurso en Cafarnaúm, que cubre muchísimos más versículos. Ajá. Bien, gracias. Juan Montero tiene también una duda, adelante, o una participación. Padre, con la aclaración que nos está haciendo usted, entendemos cuál es el sentido de los signos cambiados, de los milagros convertidos en la palabra en el Evangelio de Juan de signos. O sea, el Evangelio de Juan nos dice el signo porque quiere hablar, como usted dice, en el capítulo 6 está hablando ya de la última cena y el Juan en el escrito supone que ya conocemos perfectamente el capítulo 6. Y es realmente tan impresionante que es para nosotros, porque cuando pregunta a Jesús en el capítulo 5 de que son muchos, le contestan que son 5,000, pero muy curioso contesta que son 5,000 hombres. Y la pregunta, y las mujeres y los niños, que había seguidores de Jesús. Entonces no fueron 5,000, sino a las gentes que le dio de comer debieron haber sido unas 9,000 gentes, porque lo más seguro es que cada hombre iba acompañado de mujeres. Así es. Sí, de hecho era la forma como se contaba en la antigüedad, ¿verdad? Sí. Recordemos que estamos en una sociedad patriarcal donde el padre de familia es el que cuenta socialmente hablando. Dentro de la casa las mamás eran las reinas, ¿eh? Pero afuera, en la sociedad, era el hombre el que representaba a la familia, por eso se cuenta solo los varones. Pero obviamente, como dice usted, también había mujeres y niños, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. José Luis. Gracias. Adelante. Buenos días, padre, buenos días al grupo. Buenos días. Nomás quisiera aportar un poquito del segundo punto sobre las certezas que tenemos sobre Jesús. Se reafirma en mi persona la certeza que pueda yo tener sobre Jesús, Padre. Me ha gustado mucho esa explicación fundada que usted ha hecho sobre la multiplicación de los panes y sobre estas versiones que han existido de que probablemente no pudo, que probablemente no haya sido un milagro, que a lo mejor era la intención el compartir y todas esas explicaciones que hemos escuchado. Recientemente, y esto se reafirma, padre, con un dominico que escuché que decía él sobre este pasaje,
no nos empeñemos a robarle el milagro o el signo a Jesús en la multiplicación de los panes. No le quitemos, no le robemos ese milagro a Jesús, dice. Esto fue real y no necesitamos robarle ese milagro a Jesús para justificar el compartir, ¿no? Si ese fuera la finalidad, el que todos compartan lo que traigan y todo. Entonces, esto es un acto, como usted dice, que hay estas justificaciones múltiples que hacen ver o tener esa tendencia de que sí sucedió esa multiplicación, lo cual no debe dejar de sorprendernos, ¿no? La palabra de Dios nunca debe dejarnos de sorprender, como en este caso, el poder de la palabra de Jesús es y sigue siendo, ¿verdad? Gracias, Padre. Bien, gracias. Sí, muy importante eso, porque sí, ciertamente a partir de la llamada teología liberal que se dio sobre todo en contexto luterano, y aunado a estudios posteriores de Bullmann, de Dibelius y otros autores también luteranos que empezaban a decir que los evangelios nos presentaban una vida de Jesús en cierto modo maquillada por los intereses teológicos de las comunidades que habían redactado los evangelios, y que por tanto era imposible llegar al Jesús histórico a través de los evangelios, porque los evangelios eran como una barrera que nos impedía llegar al Jesús de la historia, porque a lo más que nos llevan los evangelios es al Jesús como le entendieron las comunidades de finales del siglo I. Aquí lo que encontramos precisamente con el análisis de la comparación de tradiciones o la comparación de redacciones más bien de Marcos y de Juan, que en esta comparación se nota claramente que ambos recogen una tradición previa a ellos mismos que narra o que narró el momento en que Jesús junto al lago alimentó a miles de personas, puede ser miles o cientos, no sabemos, porque eso de miles pues ya podría ser quizá una que se le llama una hipérbole literaria, dicho en lenguaje sencillo, una exageración. No sabemos exactamente porque así de que hubiera miles de personas siguiendo a Jesús, los pueblos eran muy pequeños y contaban si acaso con 200, 300 habitantes. Para hablar de miles de seguidores se necesitaría prácticamente que toda la gente de Galilea siguiera a Jesús, abandonando sus propias casas, lo que se antoja muy difícil, pero sí puede ser que hayan sido cientos, quizá al menos unas 800 personas que estuvieran siguiendo a Jesús ahí en el campo, y que Jesús les dio de comer. Y uno se pregunta, ¿y cómo le hizo para dar de comer a todos? Eso queda en la penumbra de la historia, ¿verdad? Nadie sabe desde criterios estrictos de historiografía cómo es que hizo Jesús. Lo cierto es que no llamó a un McDonald's o a una pizzería, ¿verdad? Sino que les alimentó a la gente con lo que había ahí. Y los evangelios nos presentan un niño que presenta los 5 panes y 2 peces. Lo mismo ocurre en la tradición de Marcos, que por presencia de un chavillo que llevaba algo, se alimenta a toda la gente. No queda otra más que a nuestra mente pensar que hubo ahí una multiplicación de panes, aunque el texto nunca dice directamente cómo es que aparecieron tantos panes y peces en los canastos. Solamente se centra en el hecho de que se logró alimentar a tantísima gente con lo poco que había. Y eso nos da una lección, que nosotros muchas veces cuando queremos colaborar en la obra de la evangelización, pues al vernos a nosotros mismos, al vernos con quizá, no sé, nuestra formación o nuestra capacidad, sobre todo si ya estamos grandes, podemos caer en la tentación de decir, no puedo enriquecer a la iglesia con nada, pues yo qué tengo, ¿verdad? Yo soy poca cosa, como decía San Juan Diego, ¿no? A la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Soy colita de ratón, pues a mí, ¿quién me va a hacer caso? Yo ni importante soy, ¿cómo me va a recibir el arzobispo? Y María Guadalupe le dijo, es preciso que tú vayas.
Igual sucede con Moisés, ¿se acuerdan? En Éxodo 3, como Moisés dice, yo ni siquiera sé hablar, ¿cómo me mandas ante el faraón? Y dice Dios, pues tú vas a ir, canijo, ¿verdad? Porque yo estoy contigo. Y ya después le suaviza la cosa, dice, ahí está tu hermano Aarón, él será tu boca ante el faraón. Muchos especialistas han pensado que probablemente Moisés era tartamudo, y eso no fue pretexto. Dios se vale incluso de nuestras debilidades para hacer surgir cosas mayores, y así Él demuestra su poder, tal como lo refiere muchas veces San Pablo en sus cartas, ¿verdad? Yo no puedo gloriarme sino en mis propias debilidades, porque cuando soy débil, entonces sí soy fuerte. Dios me fortalece, ¿verdad? Siendo consciente de mis limitaciones, lo que importa es ponerme en las manos de Dios y Él multiplica los efectos de mi trabajo o de mis talentos, ¿ok? Bueno, y con esto pues terminamos entonces la sesión de hoy. Ya son precisamente la 1:04 aquí en el centro de México. Esperando que haya quedado claro y ustedes ya contando con las diapositivas que pueden descargar de la plataforma, pues les doy la bendición para que puedan hacer sus tareas. Y mañana nos vemos a la misma hora en el mismo Vaticanal. Eso del Vaticanal, pues lo entendemos los que somos del programa 40 y más. A lo mejor los jovencitos ya no lo entienden, ¿verdad? Porque dicen, no, pues eso es otra época, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Perfecto, pues muchas gracias. Primero Dios, Gracias, Padre. mañana. Seguimos abiertos en el WhatsApp. Hasta luego. Gracias, Padre. Nos Gracias. vemos. Gracias, Padre. Hasta mañana. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Gracias, bendiciones. Bendiciones.